Bueno, ¿qué tal a todos? Vamos a dar inicio a el seminario correspondiente a la tutoría de anemia del cursado de 2020 de nuestra cátedra clínica de Clínica Médica de Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. Mi nombre es Jorgelina Carancias, pertenezco a la segunda cátedra de Clínica Médica que pertenece al Hospital Escuela Barberón y estoy en la unidad docente asistencial del Hospital Provincial como tutora de quinto año. Vamos a tratar de hacer un repaso de los síndromes anémicos. Fundamentalmente vamos a tratar de repasar todos los tipos de anemia y al finalizar vamos a hacer una mínima discusión en referente al caso clínico que corresponde a la tutoría, como para ver si de todo lo que vimos en el pantallazo de anemias podemos sacar una conclusión al respecto de qué tenía nuestra paciente. Recordemos y actualicemos algunos conceptos. Recordemos que el síndrome anémico corresponde a la disminución de la hemoglobina en la mujer por debajo de 12 gramos por decilitro, en los hombres por debajo de 14 gramos por decilitro. Y fundamentalmente otro parámetro a tener en cuenta es que los valores normales para estos parámetros son la hemoglobina de 12 a 14 en las mujeres y de 14 a 16 gramos en los hombres. Es decir, una disminución por debajo de 12 y una disminución por debajo de 14 para hombres correspondería a la definición o el diagnóstico de síndrome anémico. También podemos tener en cuenta el hematocrito del paciente, sea femenino o masculino, para saber si el paciente tiene anemia o no. En este caso, sabemos que el hematocrito normal para la mujer es de 36 a 42, el hematocrito normal para hombres es de 38 a 45, o sea, todo hematocrito por debajo de 36 y todo hematocrito por debajo de 38 correspondería a un síndrome anémico. Es decir, nos tiene que llamar la atención de que probablemente el paciente tenga anemia. ¿Cómo se manifiesta o cómo viene a la consulta un paciente con anemia? Puede manifestar astenia, o sea, cansancio, decaimiento, fatiga, dinamia, puede tener dolor de cabeza, puede estar irritable, puede tener tendencia al sueño, puede tener lo que conocemos como pica, es decir, una afinidad a tomar y comer cosas frías, la necesidad de comer o chupar piedritas, tierra en los niños. En el adulto habitualmente es más que nada la afinidad de tomar cosas frías, es decir, hay mucha gente que mastica el cúbito, clásicamente. Se puede tener la piel seca, descamada, con picazón, podemos tener caída del cabello, una consulta habitual del paciente con que manifiesta caída del cabello. Podemos presentar palidez cutánea mucosa, podemos tener palpitaciones con taquicardia, podemos tener una tendencia a la hipotensión, podemos tener fragilidad unguial, podemos tener un montón de sintomatología que está relacionada a a debilidad y cansancio, y además supongámonos que si estamos estudiando, la falta de concentración también puede ser un síntoma, es decir, estamos todos anémicos en realidad. ¿Cómo podemos clasificar a los síndromes anémicos? Tenemos varios tipos de clasificaciones, de las cuales vamos a nombrarlas a todas, pero vamos a tratar de aprender una que es la más fácil para los clínicos. El resto es más un tipo de clasificación relacionada o más utilizada por los especialistas. Las anemias pueden ser congénitas o adquiridas. Las congénitas, recuerden que tenemos
las más conocidas en nuestro medio, que son talasemia, esferocitosis, drepanocitosis, eritocitosis, equinocitosis, todas aquellas anemias que están relacionadas a defectos de membrana, a defectos de la hemoglobina o a defectos de la forma. Y las anemias adquiridas son aquellas relacionadas a pérdida gastrointestinal, urinaria, genital, todas aquellas las que están relacionadas a la carencia de fólico, B12, vitamina hierro, que son las que vamos a desarrollar más adelante. Es decir, uno puede decir, bueno, este paciente tiene una anemia congénita porque tiene un defecto en la hemoglobina, un defecto en la membrana, o tiene una anemia adquirida porque tuvo pérdida gastrointestinal, por ejemplo. Entonces esa pérdida gastrointestinal lo lleva a una anemia ferropénica. Bueno. También podemos diferenciarlo por el tamaño de los glóbulos rojos. El tamaño de los glóbulos rojos o eritrocitos lo podemos diferenciar en macrocítica, normocítica y microcítica. En ese caso, la diferenciación en estos tres tamaños la va a dar el volumen corpuscular medio. Recuerden que el volumen corpuscular medio es una medida que no siempre trae el hemograma, que muchas veces la tenemos que calcular nosotros, y es las dos primeras cifras. Es habitualmente el hematocrito por 10 dividido las dos primeras cifras de los glóbulos rojos, dividido por las comas. Es decir, supongamos, si tiene un hematocrito de 40, es hematocrito por 10 sería 400, y si tenía glóbulos rojos de 4,5 millones, sería 400 dividido 4,5. Esa es una de las formas de poder sacar el volumen corpuscular medio. También tenemos que tener en cuenta el valor normal del volumen corpuscular medio. Recuerden que puede ser, el valor normal es de 89 a 95, por ende todo lo que está por debajo de 89 es microcítico y todo lo que está por arriba de 95 se considera macrocítico. También podemos dividirlas por el color de los eritrocitos, es decir, cuando miramos al microscopio, ver si tienen color normal o si tienen poco color. Entonces las podemos dividir en hipocrómicas o normocrómicas. No existe la anemia hipercrómica. En realidad, en algunos libros pueden llegar a encontrar hipercrómica como la esferocitosis. ¿Por qué? Porque la esferocitosis, que es un defecto de membrana, pierde el centro blanco característico del disco bicóncavo, entonces en realidad tiene más color que el glóbulo rojo tradicional. Pero en algunos libros pueden llegar a encontrarlo, pero no existe en realidad como categoría. También podemos dividirlo por el tipo de carencia que tiene, si tiene carencia de fólico, si tiene carencia de hierro, o si tiene carencia de B12. También podemos dividirlos por si tienen presencia de reticulocitos, es decir, si tienen reticulocitos aumentados, normales, o si directamente no aparecen los reticulocitos. En este caso, para eso tenemos que tener un hemograma completo con el recuento de reticulocitos. Recuerden que los reticulocitos prácticamente no vienen en el hemograma normal a menos que los pidamos aparte. Es decir, cuando uno solicita un hemograma, tiene que recordar que si no aclara que quiere plaquetas y reticulocitos, el bioquímico no lo informa. Vamos a repasar las causas de anemias normocíticas, es decir, como dijimos antes, tenemos varias causas o formas de dividir los síndromes anémicos. En este caso, como para clínica médica y para que sea un poco más fácil, lo vamos a dividir por el tamaño. ¿Por qué? Porque es algo
que en cualquier hemograma podemos tener los datos. Es decir, no vamos a necesitar de los reticulocitos, no vamos a necesitar de la cromía, es decir, de que miren al microscopio la formita de esos glóbulos rojos, sino que directamente saber si es normo, micro o macrocítica. Las anemias normocíticas, como ya habíamos dicho antes, son aquellas en donde el valor normal, el glóbulo rojo tiene un tamaño normal, es decir, su volumen corpuscular medio es de 89 a 95. Dentro de este grupo de enfermedades tenemos las anemias de enfermedades crónicas, las anemias pluricarenciales y las patologías tiroideas. Las anemias pluricarenciales, ¿por qué motivo? Porque cuando tienen déficit de B12, fólico y hierro, lo que ocurre es que el déficit de fólico y de B12 lo que hace es aumentar el tamaño del glóbulo rojo. Cuando se suma la carencia de hierro, lo achica. Entonces, en el aumento y después se reduce el tamaño, lo que ocurre es que el glóbulo rojo, y por eso se considera una anemia normocítica. Espero que lo hayan entendido, y si no, bueno, hacemos algunas preguntas a través de la página. Y la patología tiroidea, es decir, todas las alteraciones de la tiroides pueden producir síndrome anémico. Entonces, en este caso vamos a tener un hematocrito o una hemoglobina más baja con un tamaño normal de glóbulos rojos. ¿Se entiende? A eso llamamos anemia normocítica. Anemias macrocíticas son aquellas en donde el volumen corpuscular medio está por arriba de 95 pentolitros. Podemos tener, que es la diapositiva siguiente, ¿no es cierto? Después volvemos hacia atrás. Las anemias macrocíticas son aquellas que tienen mayor de 95 fentolitros. Está relacionada a la carencia de ácido fólico y B12, ya sea por falta de ingesta, ya sea porque no lo absorbe, o ya sea porque tengo una interferencia en el metabolismo, como por efecto de algunas drogas o de quimioterapia o algunos antibióticos. El hipotiroidismo también es causante de anemia macrocítica, es decir, una anemia de glóbulos rojos más gorditos. Y todos aquellos, los síndromes mielodisplásicos, una vez que hayamos descartado las carencias y el hipotiroidismo, hay que tener en cuenta que las anemias de glóbulos rojos gordos pueden estar relacionadas a lo que se llama, o lo que conocemos en llamar síndromes mielodisplásicos. Vamos a repasar cuáles son los síndromes mielodisplásicos como para que al menos puedan refrescar un poco los nombres y los conceptos. La anemia refractaria con sideroblastos en anillo, la anemia refractaria con exceso de blastos, ya sea de tipo 1 y 2, la leucemia mielomonocítica crónica y el síndrome 5Q-. Este tipo de patologías son patologías oncológicas y algunas de las cuales predisponen a lo que sería una leucemia aguda. En este caso sería la anemia refractaria con exceso de blastos tipo 1 y 2, la leucemia mielomonocítica crónica, en donde ya, toqué lo que no debía. La anemia mielomonocítica crónica, en donde ya directamente es una leucemia declarada, y el síndrome de 5Q-, que es de bastante mal pronóstico y predispone dentro de los 3-6 meses del diagnóstico a la aparición de una leucemia aguda. Mieloblástica o linfoblástica aguda. La anemia refractaria y la anemia refractaria con sideroblastos en anillo pocas veces se leucemizan, son anemias que van a cronicidad y que generalmente se tratan con eritropoyetina y en algunos casos a veces se realizan transfusiones en forma frecuente. Lo que uno hace es presta atención. También como anemia macrocítica podemos tener algunas anemias congénitas como las ovalocitosis o las dactiocitosis, que son anemias con defectos de membrana congénita de glóbulos rojos gordos. Pero generalmente ya el paciente, nosotros estamos viendo adultos en este momento, y ya el paciente trae
digamos, trae el diagnóstico desde su infancia y bueno, ya nos alerta un poco más en la patología. Las anemias microcíticas, es decir, aquellas que tienen glóbulo rojo chiquito, por debajo de 89 el volumen corpuscular medio. Allí tenemos todo lo que esté relacionado a carencia de hierro. Recuerden que carencia de hierro puede ser porque no lo ingiere, porque tiene una pérdida o porque no tiene absorción. Recuerden que la pérdida puede ser en el aparato gastrointestinal, en el aparato genital y en el sistema urinario o en el aparato urinario. O sea, en cualquiera de los tres lugares uno puede tener una pérdida. Y también, bueno, lo que es un shock hipovolémico por accidentes de tránsito, un shock hipovolémico por pérdida durante una cirugía. O sea, todo aquello que que se relaciona con una carencia de hierro. El alcoholismo también produce una anemia microcítica, no solamente el alcohol en sí, sino que porque el alcohol en realidad lo que tiene es gastritis crónica, con pérdida gastrointestinal, hay poca ingesta, el paciente con etilismo crónico generalmente come menos, se desnutre, y la mayoría de las veces tienen anemia pluricarencial. La intoxicación por plomo, el saturnismo, recuerden que todavía hay gente que trabaja en fábrica de baterías para autos, todavía lo que es pinturas ya prácticamente no contienen plomo, y las pinturas para el pelo todavía sigue viniendo alguna que contiene un derivado de plomo, así que bueno, a veces hay alguna peluquera que tiñe sin guantes y que puede intoxicarse con plomo, que hay que tenerlo en cuenta cuando uno interroga a qué profesión se dedica. El hipertiroidismo puede achicar el tamaño del glóbulo rojo, así como vimos que el hipotiroidismo lo engordaba, el hipertiroidismo lo reduce de tamaño. La talasemia menor, como ya dijimos, son glóbulos rojos chiquititos, y clásicamente se acompañan de hierro normal, en este caso. En ese caso, para hacer el diagnóstico, vamos a hacer el dosaje de hemoglobina A sub 1, A sub 2, hemoglobina fetal, y vamos a ver qué tipo de talasemia tenemos, si son alfa, betas, menor o mayor. La esferocitosis hereditaria, que hacemos el estudio de fragilidad osmótica, que es un defecto de membrana por alteración de la espectrina. Entonces, allí, como ya habíamos visto, el glóbulo rojo pierde su biconcavidad y lo que tiene es un tamaño redondo, y a la morfología microscópica se ve como más pintadito, digamos, con más color, pero en realidad no existe el glóbulo hipercrómico en realidad. La anemia de enfermedades crónicas, que también puede tener glóbulos rojos chicos, generalmente cursan con hierro normal o hierro intermedio, con una carencia que no tiene baja saturación, ya sea asociada a infecciones crónicas como la TBC, hongos o endocarditis. Cualquier tipo de infección crónica puede provocar anemia de enfermedades crónicas. Enfermedades reumatológicas como el lupus, la artritis reumatoidea, las enfermedades seronegativas, la enfermedad mixta del colágeno. Cualquier enfermedad autoinmune en realidad puede producir anemia de enfermedades crónicas. Cualquier patología oncológica como primera manifestación puede manifestarse como una anemia de enfermedad crónica. Repasado esto, tenemos que tener en cuenta qué herramientas de la metodología de estudio vamos a utilizar para poder llegar al diagnóstico. Lo más importante es que el hemograma sea completo. O sea, el hemograma debe contener plaquetas y debe contener reticulocitos. Les vuelvo a repetir, no siempre los contienen. Entonces, cuando uno hace el pedido, debe especificar hemograma con plaquetas y reticulocitos. Si no, solamente van a recibir glóbulos rojos, hematocrito y hemoglobina, glóbulos blancos y fórmula leucocitaria. No siempre con los índices hematimétricos, llámese concentración de la hemoglobina corpuscular media, volumen corpuscular medio, que no es algo que venga de rutina muchas veces, salvo que esté hecho por un contador automático y que solamente ponga la foto del contador automático.
Vamos a pedir el estudio de hierro, que consiste en la sideremia, la transferrina, el porcentaje de saturación y la ferritina. Luego vamos a hablar de ver si tiene una pérdida digestiva, por ende vamos a pedir sangre oculta en materia fecal, parasitológico en materia fecal, e hisopado anal o test de Graham, como ustedes lo conozcan. La sangre oculta en materia fecal puede hacerse por técnica de hemoglobina directamente, que es sin dieta, o hacer la técnica de benzidina clásica con dieta. La dieta de 3 días, blanca, y luego a través de un reactivo se determina si tiene o no sangre oculta en materia fecal. En lo que sí, allí todo lo que tenga color rojo tiñe, entonces no es muy específico. Después vienen algunos test comerciales que uno puede comprar y le echa unas gotitas para ver si cambia de color la materia fecal en el domicilio. Le echa unas gotitas sobre la materia fecal sería, ¿no? Otra cosa que podemos medir es el receptor soluble de la transferrina. El receptor soluble de la transferrina es una determinación a veces cara, y a veces cuando hay una anemia de enfermedad crónica con una severa carencia de hierro, no se puede decidir o definir con los valores de sideremia, transferrina y porcentaje de saturación, y la ferritina está como reactante de fase aguda, entonces cuando uno no puede hacer diagnóstico, solicita el receptor soluble de la transferrina, el cual, si está extremadamente bajo, uno ya sabe que tiene carencia de hierro. Entonces no tiene un error diagnóstico o una duda sobre, tiene hierro bajo, transferrina intermedia, saturación intermedia y tiene una ferritina de 500. Entonces como que no encaja, porque como la ferritina también es como la eritrosedimentación que aumenta ante los procesos agudos, se necesita otra herramienta diagnóstica. También podemos hacer el dosaje de fólico y B12, en este caso la B12 sérica, la eritrocitaria no se está haciendo. El fólico sérico es el que más se pide, el eritrocitario en este caso también se puede pedir, pero el reactivo es más difícil de conseguir. Por eso les pongo sérico en ambas, para que no se confundan, y aparte porque es lo que hay en nuestro medio. El LDH y bilirrubina total y fraccionada para descartar si tiene hemólisis, lo mismo lactoglobina para descartar si tiene un componente hemolítico, si está descendida, la TSH para saber si tiene un trastorno tiroideo. Recuerden que los trastornos tiroideos estaban estrictamente relacionados al tamaño del glóbulo rojo que producen anemia, ya sean normo, micro y macrocítica. La función renal y que contenga una orina completa. ¿Por qué? Porque no solamente para saber si tiene una insuficiencia renal crónica como patología de enfermedad crónica, o si en el sedimento de orina tenemos pérdida de hematíes, y en ese caso diríamos, bueno, tiene una pérdida renal crónica de hematíes que produce la carencia de hierro, ya sea por un tumor renal, por cálculos, por un tumor de vejiga, un tumor de los uréteres o uretra. Bueno, hay distintas causas de pérdida renal, o como ahora estuvieron viendo en las últimas tutorías, de síndrome nefrítico, en donde la pérdida crónica de hematíes a veces puede conducir a una anemia. La función hepática, porque como ya vimos, las hepatopatías crónicas podían producir anemias microcíticas y también puede producir anemias macrocíticas. Y el dosaje de epsidina. La epsidina es muy cara y sería como el receptor soluble de la transferrina, en donde nos permitiría saber si esa alteración en el estudio del hierro con la ferritina alta y un hierro intermedio realmente es carencia de hierro o es anemia de enfermedad crónica como reactante de fase aguda. Entonces se puede hacer el dosaje de epsidina, que realmente en este momento no se está realizando en nuestro medio, es una determinación muy, muy cara, de cerca de 10.000 pesos,
con un reactivo bastante difícil de conseguir, así que bueno, por lo menos en este momento en Rosario no se está realizando. Pero sí tienen que conocer qué se hace porque la literatura lo nombra, igual que el receptor soluble de transferrina. ¿Qué otras herramientas diagnósticos podemos tener además de los elementos de laboratorio que nombramos? Una placa de tórax, para ver si tenemos una masa mediastinal o una masa pulmonar, o lesiones en los huesitos, pensando en una anemia asociada a un mieloma múltiple, o pensando en una anemia asociada a una metástasis ósea. Entonces nos hace pensar si el paciente tiene una tumoración oculta, si tiene o no tiene cardiomegalia, para saber si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca con un síndrome anémico, una ecografía abdominal para ver cómo está el tamaño del hígado y del vaso, también para ver cómo tiene el tamaño de la aorta, o si tiene líquido libre en cavidad. También podemos pensar que puede tener un hemoperitoneo por una tumoración. No estamos hablando de patología aguda, ¿no es cierto? Lo mismo la placa de tórax, el derrame pleural puede ser de tipo neoplásico hemático, o bueno, en forma aguda, ya sea puede ser una cuchillada o cualquier tipo de traumatismo torácico. Y en la ecografía abdominal, lo que sí tenemos podemos ver líquido libre, que puede ser sangre, pero bueno, si está el paciente que viene ambulatorio, puede ser de corte oncológico, no va a ser por un traumatismo, ¿no es cierto? Una ecografía pelviana, en el caso de las mujeres, para ver cómo está el útero, si tiene fibromas, si tiene algo en ovarios, en el caso de los hombres, ver cómo está la próstata y la vejiga. También en las mujeres vamos a mirar la vejiga, que no tenga algún pólipo. Y en el caso que no podamos determinar dónde está el origen, hacemos una interconsulta con hematología, que nos hará un frote de sangre periférica, es decir, mirar al microscopio el color y la forma de los glóbulos rojos. Se puede hacer una electroforesis de la hemoglobina para saber si realmente el paciente tiene una anemia de tipo genético, una cuantificación de hemoglobina sub 2, sub 1 y hemoglobina fetal, un test de fragilidad osmótica para ver si la pared del glóbulo rojo, la membrana del glóbulo rojo es firme. Recuerden que la ferocitosis hereditaria tiene una fragilidad osmótica totalmente diferente, o sea, no soporta grandes tensiones hasta que se rompe, así que la fragilidad osmótica no estaría presente, no se rompen fácilmente estos glóbulos rojos. Y recuerden que toda anemia microcítica con hierro normal nos tiene que hacer pensar una anemia congénita. ¿Por qué? Porque lo más factible es que tenga o una eferocitosis o una talasemia, o si tiene hierro normal también puede ser una anemia de enfermedad crónica asociada a una tumoración o a una patología de tiroides. Si no podemos hacer el diagnóstico con nada de lo que tenemos externo, vamos a hacer una biopsia de médula ósea con una punción aspirativa de médula ósea, que serían las siglas BMO y PMO, o sea, biopsia de médula ósea, punción aspirativa de médula ósea, para descartar si la causa está dentro de lo que sería la médula ósea en sí, como causante de esa anemia. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar lo que ya vimos previamente, si tiene una variante de mielodisplasia, vamos a encontrar si tiene un infiltrado por una enfermedad hematológica, que puede ser un mieloma, un linfoma o una leucemia, o vamos a encontrar si tiene infiltrado de una tumoración como metástasis ósea a distancia, vamos a encontrar si tiene un infiltrado, por ejemplo, como la glucogenosis, si tiene un infiltrado de células atípicas, si tiene una mastocitosis, si tiene una histiocytosis, o, como suele ocurrir en pacientes HIV, si tiene un infiltrado de, por ejemplo, hongos o parásitos o bacterias que hacen que ese infiltrado impida la salida de los glóbulos rojos y genere una anemia en sangre periférica. ¿Qué es lo que vemos acá? Lo que vemos acá es
esto que ven acá es un contador hematológico, es decir, el hemograma especializado en realidad se hace a mano. Se carga el hematocrito, los blancos, las plaquetas y los rojos y la hemoglobina, todo a mano, pero en algunos lugares está automatizado. Este tipo de aparato se utiliza más que nada en laboratorios centrales para hacer muestras cada 1 minuto, ya que el cargado y la realización de un hemograma por hematología lleva 1 hora y media aproximadamente, cargado y contado a mano. Imagínense que en un laboratorio central, donde ven miles de muestras o cientos de muestras al día, bueno, utilizan este tipo de aparatos que lo que hace es estas curvas que después las vamos a ver más ampliadas, con lo cual te dice el tamaño del glóbulo. Pero en realidad lo que hace es un promedio. Estos son unos slides de algunos preparados periféricos para que vean la formita. Estos son los glóbulos rojos, todo esto es los glóbulos rojos, todo esto es lo que ven acá en los glóbulos rojos, para que vean, esto es un glóbulo rojo grande, es macrocítico, esto es un glóbulo rojo normal, y esto es un glóbulo rojo microcítico, chiquitito. Fíjense, esto es un esferocito, ven que es hipercrómico, pierde el disco, pierde lo del centro, lo blanquito. Fíjense, todos los glóbulos rojos tienen ese centro blanquito, entonces se pierde en la esferocitosis y eso, y produce un glóbulo hipercrómico, o sea, tiene más color del que tiene que tener. Esto es una eliptocitosis, o sea, tiene eliptocitos, tiene dacriocitos, que están... Estos son acantocitos, perdón, estos son acantocitos y estos que parecen una lágrima, son dacriocitos. Lo que ven entre medio chiquititas y medias rosaditas son las plaquetas, verán acá están todas las plaquetitas. Y esto que ven acá es un linfocito, mucho núcleo, poco citoplasma. Esto que ven acá es un glóbulo blanco, que es un neutrófilo, pero van a ver que parece una florcita, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmentos. Esto es lo que conocemos como un polilobocito o un neutrófilo hipersegmentado, típico de la carencia de B2 y fólico, o de las anemias de enfermedades crónicas, o de las mielodisplasias. El glóbulo blanco normal, como neutrófilo, tiene que tener no más de 4 segmentos. Y esto que ustedes ven acá, al ser esto es una anemia congénita, que es una eliptocitosis, ven que tiene varios eliptocitos en sangre periférica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, del campo. Esto que ven acá, que se parece un poco al linfocito, es un glóbulo rojo nucleado, o conocido como normoblasto, es decir, es el glóbulo rojo que está en la médula ósea, que va degradando o disolviendo su núcleo, se transforma en reticulocito, y de allí, cuando pierde todos los restos nucleares, se transforma en un glóbulo rojo. Estas son las curvas que yo les decía que íbamos a ver del hemograma hecho con el aparato. Lo que mide son estos picos, es decir, todo lo que está debajo de la curva, que son glóbulos, el aparato no lo cuenta. Por eso también es importante tener en cuenta el hemograma especializado o el frotis que conocemos. ¿Por qué? Porque con el frotis uno lo que va a hacer que es controlar todo esto que la máquina no cuenta. Entonces, como ven, acá tenemos 5.350 glóbulos blancos, esto es células de la sangre blanca, esto es células de la sangre rojas, hemoglobina, hematocrito, plaquetas. Como glóbulos rojos tenemos 4.170.000, 5.350 blancos, con 230.000 plaquetas. Si ustedes ven, está la hemoglobina, que está en 12,9, el hematocrito en 37,1, y el volumen corpuscular medio en 89. Es decir, es un hemograma, lo que sería un hemograma normal.
Entonces, como para que tengan en cuenta, estas manchas que ven acá arriba y que uno le llama la atención es la fórmula de los glóbulos blancos, es decir, la máquina a través de una luz láser lo que hace es mira, pasa a través de la célula y se fija si tiene o no tiene núcleo y le mide el tamaño. No sabe si es un neutrófilo, si es un eosinófilo, pero sabe por la cantidad, está programada por la cantidad de núcleos, de segmentos del núcleo y por la cantidad de gránulos que tiene el citoplasma. Entonces te dice si son neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Pero muchas veces, que es lo que suele pasar, el ser humano tiene modificaciones. Entonces, en ese caso, las modificaciones que uno ve, ¿cuáles son? Polisegmentación, aumento de los gránulos, entonces el aparato no los cuenta porque no los puede definir. Entonces ahí es cuando tenemos alteraciones varias de laboratorio en los hemogramas. Entonces ahí pedimos el hemograma especializado. Esto es lo que se llama por citometría, o sea, son citómetros, cuentan células, como la palabra dice. Hace muchos años que están incorporados, en este momento tienen hasta reticulocitos, cuentan, pueden identificar células inmaduras como los blastos en la leucemia, pero el ojo humano todavía no ha sido reemplazado para el recuento plaquetario y para la fórmula manual. ¿Por qué? Porque los normoblastos, que son estos, como ven, tienen núcleo. Entonces, cuando salen a la sangre periférica, la máquina los cuenta como glóbulos blancos. Entonces, por ejemplo, en pediatría, que los recién nacidos, los chiquitos, tienen muchos normoblastos afuera, siempre tienen 15, 20.000 blancos, pero cuando mirás el frotis, te das cuenta que de esos 15 o 20.000, hay una gran parte que son normoblastos que la máquina no identifica como glóbulo blanco. Simplemente identifica como una célula que tiene núcleo adentro. Por eso, siempre el ojo humano, hasta ahora, no ha sido reemplazado por el momento. Este tipo de material es lo que nosotros utilizamos en hematología para hacer los estudios de médula ósea. Lo que vemos a la derecha, que es una aguja más corta, es una aguja de aspirado de médula ósea, y lo que vemos a la izquierda, de la pantalla, en realidad yo lo estoy viendo al revés, así que se los marco mejor con el puntero, es lo que utilizamos para hacer una biopsia de médula ósea, es decir, sacar el trozo de hueso para enviar a anatomía patológica. Este tipo de aguja, a su vez, se utiliza con un mandril, con un mandril de corte, a veces en pediatría para hacer punciones externales. Nosotros en adultos, las punciones externales no las hacemos, están ya hace muchos años que no se utilizan por el riesgo de perforación del esternón y a veces podía producir muerte súbita, y aparte el paciente siente mucho temor al estar instrumentándolo en su tórax. En pediatría se hacen siempre bajo pseudoanalgesia, y muchas veces lo que usan es, le sacan directamente de la tibia al chiquito con una hojita bien finita, entonces, y lo hacen también bajo sedación. Pero en adultos nosotros utilizamos una aguja para hacer el aspirado y una aguja para hacer la biopsia. Si no tenemos material, con la misma aguja que vamos a hacer la biopsia, aspiramos primero y después hacemos la biopsia. Como verán, tienen dos mandriles en el costado. Este, que ustedes ven acá, el amarillito, tiene un agujerito en el medio. ¿Por qué? Porque tiene como una cuchillita que se mete dentro de la aguja, entonces al dar la vuelta como un enroscado, saca el trozo de hueso sin necesidad de estar arrancando. Pero bueno, a veces están reesterilizadas y esto ya no funciona, por ende, bueno, hay que hacer con técnica en cruz. En realidad, la aguja se llama agujas de Hanshiri, porque la técnica que se utiliza para la extracción de médula ósea es técnica de Hanshiri.
Una vez que tenemos ya el diagnóstico hecho, o sea, definimos si esto es una anemia macro, normo, microcítica, definimos si tiene carencia de fólico, de B12, de hierro, si es una anemia de enfermedad crónica, si dentro de la enfermedad crónica tiene algo inmunológico o algo oncológico o algo infeccioso u otro tipo de enfermedad que lo conduzca a cronicidad, o si tiene una enfermedad de tipo de una enfermedad tiroidea. Bueno, vamos a ver, una vez hecho el diagnóstico, qué tratamiento vamos a hacer. Si nuestro diagnóstico fue una anemia ferropénica, lo primero que tenemos que hacer, sí o sí, en simultáneo, es corregir la causa. Si la causa es una pérdida, bueno, ir a buscar la pérdida en donde se ocurrió y cerrar la canilla, como decimos en nuestro medio. Entonces, si la pérdida uno considera que es digestiva, tiene que hacerse endoscopía digestiva alta y baja. Si en la endoscopía tiene un pólipo, tiene que hacer polipectomía. Si el pólipo es neoplásico y la resección no fue amplia, debe someterse a una cirugía y hacer tratamiento preventivo de esa lesión oncológica. Si la lesión oncológica era avanzada porque ya había salido de los márgenes, bueno, una cirugía para estadificación, y si está muy avanzado que no permite hacer nada, bueno, probablemente el oncólogo hará una neoadjuvancia de reducción de tumor para después poder hacer la resección posterior. Y después, y en simultáneo, corregiremos la causa. Después, si la paciente es una mujer y menstrua abundante, bueno, hay que buscar si es hormonal o si es producto de un fibroma o si es producto de que tiene un endometrio engrosado o si tiene quistes de ovario. Cualquiera de esas opciones le vamos a tener que hacer tratamiento, ¿m? Porque si uno le da hierro pero no le trata la canilla abierta, estamos en la misma, ¿m? O sea, le damos por un lado y se pierde por el otro. ¿Qué forma de...? Lo mismo en urinario. En urinario lo que tenemos que ver es si tenemos pérdida por los uréteres, pérdida por la uretra, pérdida por la vejiga, llámese pólipos, llámese cálculos que lastimen, llámese tumoraciones renales, cálculos en el riñón, que los cálculos coraliformes muchas veces tienen mucha pérdida de hematíes, hipercalciuria idiopática, que también es causa exceso de calcio en la orina, ¿no es cierto? También es causa de pérdida de hematíes crónicas con carencia de hierro. Lo otro que también hay que tener en cuenta es los síndromes, las glomerulonefritis con el síndrome nefrítico, que también son causa de pérdida renal de hematíes, que a veces es muy crónico, no se da cuenta el paciente, y produce una carencia de hierro crónica. En base a lo que el paciente tenga, ahí vamos a definir qué tratamiento vamos a elegir. Si el paciente tiene una patología digestiva que sabemos que no va a absorber, llámese también, no lo nombramos, un síndrome malabsortivo, como ser una enfermedad celíaca o sus variantes, intolerancia al gluten o alergia al trigo, depende, cualquiera de ellas que tenga. Probablemente, como siempre atacan la segunda porción del duodeno, la mayoría de las veces, que es donde se absorbe el hierro, la mayoría de las veces vamos a tener carencia de hierro severa. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a elegir la forma farmacéutica. Si nosotros sabemos que el paciente tiene una pérdida y no va a absorber, generalmente el vía oral no sería la forma farmacéutica indicada. Elegiremos una vía intramuscular o una vía endovenosa. ¿Qué pasa con la vía intramuscular? Tenemos que tener en cuenta que no tenga un trastorno de coagulación o que no esté anticoagulado. Muchos pacientes están anticoagulados en forma crónica por una fibrilación auricular o, por ejemplo, tienen una coagulopatía como un von Willebrand o una hemofilia, pero que también pueden llegar a tener tranquilamente carencia de hierro, porque bueno, a veces tienen pérdida digestiva oculta, o tienen plaquetopenia, por ejemplo en los pluricarenciales como los etilistas que tienen carencia de hierro, fólico y B12,
muchas veces le tenés que aportar y tienen plaquetopenia. Entonces la intramuscular muchas veces está contraindicada por debajo de 50.000. Entonces, lo que vamos a utilizar allí es la vía endovenosa. Entonces, siempre hay que tener en cuenta, antes de definir qué diagnóstico le vamos a dar, qué tratamiento, perdón, le vamos a dar, qué diagnóstico tiene nuestro paciente. ¿Por qué? Porque si tiene pérdida digestiva y la lesión está en estómago y en duodeno, recuerden que el hierro que le damos puede producir gastritis y úlcera gástrica. Entonces, si el paciente ya tiene una lesión, darle por boca sería atizar más el fuego, hablando en criollo. Y entonces, en ese caso, lo que vamos a utilizar son otras opciones terapéuticas. Si el paciente, por ejemplo, si la paciente tiene que ser una anemia ferropénica y no manifiesta síntomas digestivos por pérdida, por una menstruación abundante, bueno, vamos a elegir formas farmacéuticas orales, como ser hierro elemental, fumarato ferroso, polimetalsato o sulfato ferroso. Cualquiera de ellas, y están en orden, yo no se les di en orden, pero están en orden sí en la página, en la diapositiva, tienen de mayor, sería de mayor a menor tolerancia digestiva y de mayor absorción a menor absorción. ¿Por qué? Porque el polimaltosato es fantástico en cuanto a la tolerancia digestiva, no da dolor de panza, no da diarrea, no tiene prácticamente sintomatología, pero la cantidad de hierro elemental que entrega es poca. Otra forma farmacéutica es el fumarato ferroso, que también tiene muy buena tolerancia desde el punto de vista bioral, pero entrega la mitad de hierro elemental. El sulfato ferroso tiene poca tolerancia en el sentido de que puede producir dolor de abdomen, dolor epigástrico, diarrea o constipación, náuseas, vómitos, puede tener así una serie de sintomatología, pero entrega la mitad de hierro elemental. Entonces, a la hora de elegir una terapéutica, generalmente optamos por el sulfato ferroso, que aparte en todos los hospitales tenemos. Desde el punto de vista de si hay que comprar una forma farmacéutica, también es bastante económico. Y la otra forma farmacéutica es el hierro elemental, que viene, la mayoría en las formas farmacéuticas que tenemos desde el punto de vista comercial, vienen asociadas a ácido fólico, viene de 40 miligramos y de 80 miligramos de hierro elemental, con 0,5 de ácido fólico la de 40 y con 1 miligramo la de 80. Entonces en el día podemos darle 160 miligramos de hierro elemental sin problema, tiene muy buena tolerancia, pocos efectos indeseables y una muy buena absorción. Pero bueno, a la hora de elegir estos dos, si el paciente tiene mucha intolerancia y la anemia no es muy severa, uno puede optar por decidir por fumarato o polimaltosato porque sabemos que lo va a tolerar bien, no va a abandonar el tratamiento y tal vez demore un poquito más de tiempo en llenar depósitos, pero va a tolerar bien la medicación. Y en cuanto a hierro elemental y sulfato ferroso, va a tener un poquito menos de tolerancia por vía oral a la medicación, pero va a llenar muy bien el depósito porque tiene un aporte de hierro elemental bastante importante. Recuerden que en cuanto a lo que es el hierro elemental, 2 comprimidos de 80 miligramos por día para un adulto de 70 kilos está bien con un máximo de 3 por día. Si no, después tienen algunos efectos indeseables. Siempre hay que recordarle a todos los pacientes que produce un cambio en la coloración de la materia fecal y la oscurece. No la pone negra, sino que la pone marrón oscuro. Y sí, tenemos que advertirle que cuando la pone negra, tiene que prestar atención de que no sea con un olor feo, probablemente como si fuera una melena, ¿no es cierto? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta ese detalle. ¿Y cuánto tiempo va a durar el tratamiento? El tratamiento habitualmente, recuerden que el depósito de hierro demora 3 años en vaciarse y se absorbe en duodeno.
pero para llenar depósito necesitamos por lo menos de entre 3 y 4 meses de tratamiento. Lo que hacemos habitualmente es, si corregimos la causa, le damos 2 meses, controlamos al mes de haber suspendido la medicación y retocamos para ver lo que le falta. La mayoría de las veces con 90 días es suficiente. ¿Cómo es llenar el depósito? Es normalizar la sideremia, normalizar la transferrina, normalizar el porcentaje de saturación y normalizar la ferritina. Recuerden que la sideremia, el valor normal es de 60 a 120 miligramos por ciento, la transferrina es 200 a 400 miligramos por ciento y el porcentaje de saturación 30% más menos 5, es decir, de 25 a 35%. Y la ferritina, van a encontrar varios valores normales, pero la ferritina es un valor normal de entre 30 y 300. Después van a encontrar entre 50 y 500, 100 y 300, 30 y 150, pero bueno, con que ustedes recuerden que es de 30 a 300, que es más o menos algo que uno puede recordar de memoria un poco más fácil, y que es lo que en la mayoría de los libros y laboratorios lo adoptan como un valor normal. Entonces, con llegar a una ferritina de 80 a 100, uno se conforma que el depósito está lleno. ¿Por qué? Porque si la ferritina pasa de 300, recuerden que podemos generar una hemocromatosis secundaria nosotros con el tratamiento. Una acumulación de hierro en hígado por exceso de aporte. Por eso siempre tenemos que ser cautos. Por vía intramuscular, si elegimos la vía intramuscular, que no tiene ninguno de los tipos de contraindicaciones, para la vía intramuscular tenemos hierro sorbitol y polimartosato. Dos marcas comerciales, no hay otra cosa, que son Yectafer y Ferranin. Y lo que tienen que recordar es que habitualmente entregan, el Ferranin entrega 100 miligramos de hierro elemental, el hierro sorbitol también 100 miligramos de hierro elemental, y que uno lo que hace son 10 ampollas. Las puede hacer todos los días o todos los días 5 y las otras 5 días por medio, o las 10 días por medio, o 2 veces a la semana dependiendo la nalga, dependiendo del tamaño de la nalga, el dolor que tenga el paciente, el acceso a una enfermera y una serie de precauciones. Tienen que recordar que cuando utilizan el hierro por vía intramuscular, lo que hay que tener en cuenta es que el paciente debe tener suficiente músculo para inyectar. Si el paciente es muy delgado, no es la forma farmacéutica que uno elegiría. Si el paciente es muy gordo, tiene que tener una aguja profunda para que no quede en el tejido celular subcutáneo, porque si queda en el celular subcutáneo y es muy gordito el pacientito, puede dejarle un tatuaje. Recuerden que la indicación a la enfermera para que no tenga tatuaje tiene que ser correr la piel, cambiar la aguja de aplicación, y de esa manera cuando inyecta la aguja está limpia, y la fístula que se produce al pinchar, cuando uno la piel vuelve a su lugar normal, o sea, el lugar donde uno corre la piel, inyecta con la aguja limpia, saca, masajea, y la piel cuando vuelve corta la fístula, y al cortar la fístula, eso lo que hace es evitar que el líquido vuelva hacia la superficie y genere esas manchas horribles. ¿Por qué? Porque mucha gente no quiere inyectarse porque tiene miedo que le quede el tatuaje por el hierro intramuscular. Luego tenemos la vía endovenosa. La vía endovenosa, hay varias formas farmacéuticas, de las cuales la que más se utiliza en este momento es la carboximaltosa férrica. El hierro de Fram hace muchísimos años que no se usa, pero por ahí lo pueden encontrar en alguna literatura. Y el hierro sacarato se utiliza mucho más en centros de diálisis porque hay que hacerlo prácticamente a diario o trisemanal. En cambio, la carboximaltosa férrica se puede hacer una vez al mes o una vez por semana o cada 15, y tiene una
y se pasa en forma fácil y no hay que hacer la prueba, no hay que hacer el testeo terapéutico de si tiene o no tolerancia, como es con el hierro sacarato. Vienen ampollas de 500 miligramos, se hace habitualmente 1 gramo directamente, 500 miligramos por semana o 1 gramo en una dosis única. Si uno me pregunta qué se prefiere hacer 500 miligramos, esperar el control y después hacer los otros 500, porque llena bastante bien depósitos para no pasarnos, si no las ferritinas están arriba de 1000. Y en el hierro sacarato las ampollas vienen de 100, la carboximaltosa viene en frasco ampolla y el hierro sacarato viene en ampolla. Y vienen de 100 miligramos. Y lo que se hace es, se diluye en suero fisiológico, cualquiera de las dos formas farmacéuticas, a pasar en 1 hora. ¿Qué precauciones le tenemos que dar a la enfermera cuando como médicos le damos la indicación? Debe lavar la vía con 50 o 100 de fisiológico para evitar el tatuaje posterior a la administración, porque cuando vuelve la medicación por la vena, puede salirse y en esa salida puede producir un tatuaje o la marca de la vena que queda, después no sale eso, hay que hacer un tratamiento con láser, todo un tema. Entonces siempre tenemos que avisarle a nuestra enfermera que tiene que hacer un lavado de la vía antes de retirar el perfus o el Avocat, y antes de retirar todo el material para evitar esto y comprimir bien para que no vuelva la sangre. Si es posible y era en el brazo, debe levantar el brazo para evitar el retorno venoso. Las anemias megaloblásticas, es decir, aquellas que se caracterizan por la carencia de B12 y fólico. Recuerden que en ellas tenemos la anemia perniciosa, que es por anticuerpos que atacan el estómago, entonces al faltar el factor intrínseco se produce una mala absorción de la vitamina B12. Recuerden que también está la megaloblástica del paciente que toma alcohol con una interferencia, también se produce megaloblastosis por el uso de timetoprim, sulfametoxazol, metotrexate, que a veces se utiliza en enfermedades reumatológicas, o el Bactrim o el timetoprim sulfametoxazol, que se utiliza como antibióticos a veces en osteomielitis crónica o en infecciones urinarias. Entonces puede producir una mala absorción o una interferencia en la absorción del ácido fólico y la B12. En ese caso, lo que nosotros vamos a hacer es, y también, bueno, las enfermedades celíacas. Recuerden que también hay algunas enfermedades como el crónico colitis ulcerosa, que afectan lo que es intestino delgado, y que recuerden que la B12 se absorbe en el yeyuno y el fólico se absorbe en el yeyuno y la vitamina B12 en el ilium. Entonces hay que ver si uno tiene resecciones intestinales largas o extensas que incluyan esas zonas. ¿Por qué? Porque va a haber una malabsorción crónica. Entonces, habitualmente, si tienen una perniciosa porque les falta el factor intrínseco o por atrofia gástrica, por ejemplo, que es una de las causas que producen la atrofia gástrica a través de anticuerpos, y si no, los anticuerpos antifactor intrínseco que producen la falta de absorción de la vitamina B12. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso, la vía oral no estaría indicada, habría que utilizar ácido fólico y B12 por vía intramuscular, que hay una sola forma farmacéutica que es el Anemidox, que viene ampolla 1 más 2, las cuales se unen en la misma jeringa y luego se inyectan. Sin inconveniente porque no deja tatuaje ni duele tanto. ¿Qué recomendación le doy en eso? La forma farmacéutica de Anemidox, Ferrum, viene por vía oral y no trae, esa trae hierro, fólico, B12 y vitamina C. La forma farmacéutica intramuscular no trae hierro. Ojo con eso porque a veces se confunde el nombre y le administran al paciente Anemidox y dice no responde, tiene una carencia de hierro y en realidad le están haciendo fólico y B12 y no le están haciendo hierro. Entonces, bueno, uno sutilmente le indica el hierro, le dice al paciente que cambia la marca para no
no poner en evidencia el desliz, y completa el tratamiento y anda muy bien. ¿Qué otra cosa tienen que tener en cuenta? Que hay algunas literaturas en donde las altas dosis de vitamina B12 pueden servir para el tratamiento vía oral de algunas patologías si carecemos del intramuscular o si no tenemos oportunidad de poder hacer por vía intramuscular la medicación. El ácido fólico se utiliza 1 miligramo, entre 1, 5 y 10 miligramos dependiendo la cantidad que tenga en sangre periférica, y la vitamina B12 son 5.000 unidades por vía oral, ya sea vía oral o vía intramuscular, dependiendo la forma farmacéutica que utilicemos. Recuerden que se puede utilizar si tienen carencia en las anemias de mielodisplasia, en las anemias megaloblásticas de síndrome mielodisplásico, que si repasamos eran la anemia refractaria y la anemia refractaria con sideroblastos en anillo. Esas dos pueden tratarse con fólico y B12, como para estimular un poco la producción de la médula. Y también, bueno, lo que sería la carencia de fólico y B12 asociada a un síndrome malabsortivo. Generalmente recuerden que el tratamiento es, de acuerdo a la carencia, son 12 dosis, serían 2 cajas de 6. La primera tanda se vuelve a medir, a dosar el fólico y la B12, 15 días después de haber suspendido las intramusculares, y con eso uno decide si necesita 1 o 2 cajas más de 6 para completar el tratamiento si elegimos el intramuscular. Si elegimos la vía oral, son 60 días de tratamiento de ácido fólico y 60 días de tratamiento de complejo B o de vitamina B12. ¿Qué recomendación le damos a nuestros pacientes para que no se asusten? Oscurece la orina y la materia fecal y le da un olor horrible. Entonces uno ya le avisa que va a cambiar el color y que el sudor va a tener otro olor. Entonces ya el paciente está alertado y no tiene temor cuando tiene los síntomas, y a veces busca un poco angustiado saber dónde está parado, como quien dice, ¿no es cierto? Y después vamos a dar un pantallazo sobre lo que es las anemias hemolíticas, que no las incluí en esa primera clasificación, en la clasificación de macrocíticas, microcíticas y normocíticas, pero sí las nombramos cuando hablamos de las diferentes clasificaciones que podíamos encontrar en los libros, y ahí habíamos visto que había anemias que se podían catalogar como regenerativas y arregenerativas. Bueno, estas son las regenerativas, porque tienen mucha cantidad de reticulocitos, que sería el glóbulo rojo recién nacido. Recuerden que el reticulocito era el normoblasto, que era un precursor de serie roja que está en médula ósea, que va perdiendo el núcleo y se va transformando en reticulocito, y el reticulocito, cuando sale a la sangre, pierde los restos nucleares y se termina transformando en el glóbulo rojo que conocemos, ese disco bicóncavo. Y que en las anemias hemolíticas congénitas, a veces ese disco bicóncavo se perdía por una alteración en la membrana a través de una alteración en la espectrina, y eso hace que en lugar de ser un disco, sea un redondel. Entonces de esa manera lo veíamos más oscurito, más chiquitito y más oscurito. Entonces, las anemias hemolíticas, ustedes tienen que recordar que tenemos anemias congénitas y adquiridas. Las congénitas, lo que hablamos recién, todas las anemias hemolíticas congénitas que conocemos, que son la talasemia, la esferocitosis, la eritrocitosis, la dactiocitosis, la acantocitosis, la equinocitosis, la drepanocitosis, o sea, todo tipo de anemias genéticas que son crónicas y que algunas de ellas deben tratarse desde la infancia con esplenectomía y transfusiones, y en algunos casos a veces pueden necesitar trasplante de médula ósea, como la de Diamond Blackman. Esas se tratan básicamente con ácido fólico
ácido fólico entre 1 y 10 miligramos, dependiendo del dosaje en sangre. Algunos son sometidos a esplenectomía, otros a transfusiones, con el riesgo de producir una hemocromatosis secundaria y sensibilización por anticuerpos. Y algunas pueden someterse a un trasplante de médula ósea si tienen un donante compatible. Ustedes dirán, ¿para qué le doy el ácido fólico a una anemia congénita? Se lo doy porque algo que no repasamos previamente es cuánto dura el depósito de ácido fólico en nuestro cuerpo, 3 meses. Entonces, si el paciente come poco vegetal verde crudo, que es la fuente de ácido fólico por excelencia que tenemos nosotros en la dieta, ¿cuál es el problema? No le queda depósito y destruye tanto y produce tanto simultáneamente. El glóbulo rojo tiene una vida media tan corta que en realidad lo que necesita que es siempre un aporte porque se queda corto. ¿Bien? O sea, el fólico y la B12 en estos pacientes siempre se queda corto. La B12 tiene una vida media, el depósito de un tiempo de duración del depósito en nuestro cuerpo de 6 meses. Recuerden que el hierro era de 3 años, o sea, demora 3 años en vaciarse el depósito, así que fíjense en lo crónico que es, a menos que sea una pérdida aguda. Entonces uno siempre sospecha que cuando cae mucho el hierro rápido, bueno, estará perdiendo activamente, ¿no es cierto? Si no, demora bastante en vaciarse. Y las anemias hemolíticas adquiridas son las anemias hemolíticas autoinmunes, asociadas o no a una enfermedad autoinmune como el lupus y la artritis reumatoidea, o aquellas que se adquieren por parásitos como el paludismo, o por enfermedades virales como la fiebre amarilla, o bueno, como ahora el COVID-19, que también puede producir anemia hemolítica, y a su vez se adquiere también por anticuerpos calientes y anticuerpos fríos, que son las denominadas autoinmunes. Una salvedad que les voy a hacer, que tal vez lo lean en la literatura cuando vayan a revisar anemias congénitas, es que todo lo que es ferocitosis y talasemia fueron mutaciones y alteraciones que se produjeron hace muchos años para permitir que a los humanos que vivían sobre la costa del Mediterráneo, ya sea desde África o desde Europa, que cuando eran atacados por enfermedades como el paludismo y la fiebre amarilla, o dengue o demás, no murieran por la hemólisis masiva que producían. Entonces, bueno, el humano hizo una adaptación, algunos en la membrana, otros en la hemoglobina, para sobrevivir a esto. Eso es como así a título anecdótico, para tenerlo en cuenta. Y recordar que en las anemias adquiridas, habitualmente lo que uno utiliza, o sea, ya sea, si es producto de una infección, se trata la infección. Si es producto de anticuerpos o de una enfermedad reumatológica, en el caso de la enfermedad reumatológica se trata la enfermedad para que estabilice y controle la hemólisis. Y en el caso de que sea autoinmune pura, bueno, lo que se utiliza en primera instancia es corticoides, por vía oral o en pulso, si no responde gamma-globulina hiperinmune endovenosa, si no responde la esplenectomía, y hay algunos otros tratamientos. Por ejemplo, si los anticuerpos son fríos por IgM, podemos hacer rituximab, por ejemplo, que es semanal por 4 dosis, que es un anticuerpo monoclonal. Y también lo que podemos hacer es plasmaféresis, es decir, limpiar la sangre de esos anticuerpos. Cuando no responde absolutamente nada, y a veces hay cuadros muy severos de hemólisis que ponen en riesgo la vida del paciente, porque pueden llegar a menos de 5 de hematocrito y menos de 1 gramo de hemoglobina. Entonces, tienen que considerar que en un paciente mayor que tal vez tenga una lesión arterial a nivel coronario o cerebral, o hace un ACV o hace un infarto masivo. Hay que estar muy atento con estos pacientes, y ustedes preguntarán qué hacen, si lo transfunden o no. Las transfusiones están contraindicadas en estos pacientes, pero si la anemia hemolítica adquirida es tan severa que pone en riesgo al paciente, lo que se hace es
se busca la más compatible de todas, y se transfunde, y se salva la vida del paciente. Eso es lo que a veces suele ocurrir en terapia intensiva, o en algún lugar en donde hay algunas situaciones graves para todo esto. Entonces, bueno, a veces hay que ir tomando conductas, pero el corticoide básicamente es prednisona o meprednisona, 1 miligramo kilo día, repartido en 2 dosis. Recuerden que si ya vieron el tutorial de corticoides, parte 1 y 2, van a ver que el corticoide siempre tiene que darse en horario de ritmo circadiano, 0, 8 y 20, repartido en 2 dosis para no tomar todo junto. 2 tercios de dosis a la mañana, 1 tercio de dosis a la tarde, hasta llegar a 40 miligramos, en donde se da, cuando uno viene bajando, en donde uno se da una dosis entera. Y si no, tenemos la opción terapéutica para usar por vía endovenosa, el característico pulso de metilprednisolona, el cual se hace en un goteo a pasar en 2 horas y con un monitoreo cardiológico y un monitoreo del ionograma, porque produce algunas alteraciones de arritmia y algunas alteraciones en el ionograma en el sodio del potasio. Así que se pasa con un monitor al lado de la cama del paciente. La gamma globulina hiperinmune se hace 1 gramo kilo día durante 3 días. También es una medicación que lleva algunos recaudos para administrar, como ser la premedicación para evitar los efectos indeseables, con difeniligamina, paracetamol y alguna hidrocortisona. Y se administra en 6 a 8 horas, no menos que eso. No por bomba para que no haga espuma, porque si hace espuma el preparado al agitarlo o al bombear se pierden las proteínas, entonces se pasa menos cantidad de lo que se tiene que pasar. Y, ¿cómo es que se llama? Y tener la precaución de también se pasa con ciertos recaudos porque hipotensa mucho o puede dar efectos indeseables y fiebre. La esplenectomía es un manotazo del ahogado ante una emergencia que el paciente no responda a nada. Y después, como otros tratamientos, les decía el rituximab, que sirve solamente para anticuerpos fríos. Después se puede utilizar azatioprima, ciclosporina, se puede utilizar en algunos casos metotrexate como inmunosupresor, hidroxicloroquina como inmunosupresor o inmunomodulador, mejor dicho. Pero bueno, no con tanto éxito, digamos así. Son estrategias terapéuticas cuando no hay otra opción terapéutica. Bueno, para terminar vamos a hacer una pequeña discusión y resumen del caso clínico que vieron en la semana, que van a ver con sus tutores por vía online en la semana correspondiente al caso clínico de anemia. Patricia, de 66 años, que viene a la consulta por adinamia, palpitaciones y palidez cutánea mucosa. Si recuerdan, eran 3 síntomas que podía producir el síndrome anémico. Tuvo 4 chicos con 4 partos normales. El climaterio lo tuvo a los 48 años. Tiene antecedentes quirúrgicos de colecistectomía y apendicectomía. Refiere tener hace un tiempo parestesias en miembros inferiores y ingiere una dieta pobre en verduras. Como antecedentes familiares, su papá tiene antecedentes familiares de un infarto o de miocardio, de vitiligo e hipotiroidismo en la familia. Cuando nos viene a la consulta, además de estar un poco pálida y como asténica, la paciente tenía 110/65 de presión, 102 latidos por minuto, estaba pálida a nivel de la piel y mucosa, la lengua estaba depapilada y tenía alteraciones en la sensibilidad de ambos miembros inferiores. Le pedimos un laboratorio a la paciente, donde tenía un hematocrito de 22, con una hemoglobina de 6,9, un volumen corpuscular medio de 115, 90.000 plaquetas, 3.800 blancos con fórmula conservada, un eritro de 16, una glicemia de 78, una uremia de 28, una TGP de 19 con una TGO de 16, con una bilirrubinemia total de 2,7 para un valor
normal de hasta 1, una orina completa que no tenía, que tenía un sedimento de tipo normal, y una TSH de 3.4 con un valor normal de hasta 4. Y supongo que ya lo van a estar viendo próximamente en nódulo tiroideo. Entonces, ¿qué nos deja en limpio el laboratorio de la paciente? Tiene anemia porque tiene menos de 36 de hematocrito, tiene una anemia macrocítica porque tiene un volumen corpuscular medio mayor a 95, tiene 115, o sea, ya nos dice que tiene anemia macrocítica. Entonces, en anemia macrocítica nos vamos a retrotraer a que tiene o carencia de fólico, o carencia de B12, o una anemia propia de alteraciones de la médula, como ser los síndromes mielodisplásicos. Y recuerden que habitualmente las anemias megaloblásticas con carencia de fólico y B12 y los síndromes mielodisplásicos pueden acompañarse de otras citopenias, es decir, de leucopenia y de plaquetopenia. El valor normal de glóbulos blancos es de 3.800 a 10.500, con el 60% de neutrófilos como valor normal de ese valor total, y las plaquetas, un valor normal de 150 a 450.000. Por debajo es plaquetopenia, por arriba es hiperplaquetosis. Pueden encontrar hasta 400.000 y hasta 350.000 las plaquetas, pero bueno, les damos el valor hematológico como para que lo tengan en cuenta. No tiene diabetes, la función renal está conservada, la función hepática está conservada. Nos llama la atención que tiene una bilirrubina a casi 3 veces el valor de la misma. Entonces, nos vamos a retrotraer que las anemias hemolíticas tenían bilirrubina aumentada por y LDH aumentada por la destrucción de los glóbulos rojos, y se consumía lactoglobina. Ahora, en las anemias macrocíticas o megaloblásticas, como la anemia perniciosa, tenemos aumento de la bilirrubina, aumento de la LDH, pero la lactoglobina se mantiene normal. ¿Por qué? Porque el glóbulo no se destruye, sino tironea para pasar por la médula en un evento que es conocido como eritropoyesis ineficaz. Entonces, tanto las mielodisplasias como las anemias megaloblásticas tienen aptoglobina normal, salvo que tenga una insuficiencia hepática en donde la aptoglobina es baja por la insuficiencia hepática. ¿Estamos? Espero que hayan logrado comprender ese análisis, pero es importante que tengan en cuenta y que repasen el concepto cuando uno va a leer este laboratorio. Y sabíamos que las alteraciones de la tiroides podían producir glóbulos rojos gordos. En este caso la TSH no está aumentada, es decir, no parece tener un hipotiroidismo, pero no podemos descartar un hipotiroidismo subclínico. Entonces habría que ver, no dice nada en el examen físico de la paciente si tiene algún nódulo tiroideo o una glándula de mayor tamaño que uno pueda palpar. ¿Qué diagnóstico presuntivo vamos a tener en esta paciente? Una anemia, bueno, como ya dijimos, una anemia megaloblástica, donde vamos a solicitar el dosaje de fólico y B12 sérico, un síndrome sensitivo en estudio, para lo cual vamos a realizar endoscopía alta y baja con toma de biopsia, y el bocio subclínico que no lo podemos descartar, como causante de anemia macrocítica. ¿Qué estudios complementarios tengo en el módulo del tutor para que tengan en cuenta? Se hizo una endoscopía digestiva en donde tiene atrofia de la mucosa gástrica, quiere decir que le va a faltar el factor intrínseco, por ende vamos a catalogar este cuadro como una anemia perniciosa, ese sería su nombre, una anemia megaloblástica de tipo perniciosa, que tiene su nombre y apellido. En el frotis de sangre periférica vamos a ver anisocitosis, que significa distinto tamaño de los glóbulos rojos, con macrocitos, es decir, con glóbulos rojos gordos, eritroblastos basófilos circulantes, es decir, glóbulos rojos nucleados en sangre periférica, y neutrófilos, se los marco acá, eritroblastos basófilos, neutrófilos hipersegmentados, es decir, como habíamos visto en esa foto inicial, el neutrófilo con todos esos núcleos segmentados que tenían 9 segmentos,
que son como unas florcitas, características de la carencia de fólico y B12, y plaquetas gorditas, es decir, macroplaquetas. ¿Por qué? Porque la carencia de fólico y B12 altera tanto el ADN de estos glóbulos que los engorda y los deforma. En el dosaje de B12 nos vino 44 para un valor de 74 a 517. En este momento el valor normal es de 200 a 900 para lo que hay en nuestro medio para el dosaje de vitamina B12. El módulo es de unos años atrás. Los anticuerpos anticélulas parietales son positivos. Se interpreta la pancitopenia como secundaria a una anemia perniciosa. Se realiza tratamiento con B12 y fólico intramuscular. Recuerden que si le falta el factor intrínseco, darle por boca no sirve, salvo algunos trabajos que le dan altas dosis de vitamina B12 y de fólico, arriba de 25 miligramos y arriba de 20.000 unidades de vitamina B12, y de eso ven que absorbe. Se es preferentemente hacer la vía intramuscular del tratamiento. Y recuerden que si es una anemia perniciosa debe ser de por vida, una vez al mes o cada 2 meses, una ampolla de B12 y fólico intramuscular, porque no la va a absorber con la dieta. Por la presencia del vitiligo se solicitan anticuerpos antitiroperoxidasa y microsomales, y tiroglobulina para descartar una tiroiditis autoinmune. Si vienen positivos, confirmamos que tiene una tiroiditis autoinmune y podemos evaluar en conjunto con el especialista si va a necesitar tratamiento o no con levotiroxina, a pesar de que la TSH está por debajo de 4. Siempre por ahí es ser cauto antes de iniciar el tratamiento en eso, y de no responder a la B12 y el fólico, sospechando que además de la anemia perniciosa pueda llegar a tener un síndrome mielodisplásico, se debe planear en esto una biopsia de médula ósea, porque puede ser una anemia refractaria o refractaria con sideroblastos en anillo, que puede tener la conjunción de las dos cosas, es decir, corrige una parte con el fólico y la B12 y queda ahí en el medio. Entonces, si queda en el medio y no lo corrigió completo, hay que sospechar que la médula también está afectada. Bueno, muchas gracias. Espero no haber sido demasiado rápido y que se haya podido entender. El síndrome anémico es muy extenso, muy largo, y en realidad mi idea fue que pudieran repasar un poco todas las anemias y no solamente anemia megaloblástica con anemia perniciosa, que era lo que solicita la UABP. Bueno, un beso grande y hasta pronto.